Muy buenas a todos. Estamos aquí en este webinar de la mano de Restauración News, enmarcado en los Food Service Talks, que nos hace mucha ilusión participar para aportar soluciones a la restauración. Y hoy vamos a hablar de soluciones para digitalizar la seguridad alimentaria en restaurantes. Mi nombre es Rafa Liñán, de Andy, y también nos acompaña Álvaro Verdejo de Brother, que le doy la palabra para que se presente. Gracias, Rafa. Buenos días. Gracias a Restauración News por dejarnos participar en este webinar. Soy Álvaro Verdejo, soy el responsable de la división de etiquetado y movilidad de Brother Iberia y, bueno, pues colaboro de forma activa con Intuwin, el equipo desarrollador de la solución Andy. Y, bueno, pues os queremos hablar de esta solución y de cómo estamos ayudando a muchos restaurantes a mejorar la seguridad y la trazabilidad en sus restaurantes. Así es, al final intentamos que este webinar, ¿no, Álvaro?, sea también útil con la experiencia que tenemos acumulada con nuestros clientes para digitalizar esa seguridad alimentaria. Lo enmarcamos también dentro de esas charlas que tenemos, que le llamamos Andy Talks, para aportar ese conocimiento a nuestros clientes. Y bueno, esperemos que sea interesante, ¿no?, para la audiencia. Eso es. Pues vamos a ello. Primero contaros lo que vamos a ver, ¿no? Es decir, la seguridad alimentaria, podemos hablar de muchas cosas, pero nos vamos a centrar específicamente en dos puntos clave, que por un lado es el etiquetado alimentario y en concreto, pues, qué soluciones existen para poder dejar de etiquetar a mano, que es el gran dolor de cabeza en muchos establecimientos. Y en segundo lugar, muy ligado también con la seguridad alimentaria, esa posibilidad de digitalizar el APPCC, ¿no? Es decir, ese checklist que tenemos en papel, que estamos haciendo en los establecimientos y que también nos ayuda a controlar la seguridad alimentaria, pero que hoy en día podemos ir un paso más allá y tenerlo digitalizado. Por último, veremos un poco de conclusiones y así pues acabaremos este webinar. Entonces, para la parte de etiquetado, le doy la palabra a Álvaro que nos cuente cómo dejar de etiquetar a mano.
Eso es, muy bien, muchas gracias, Rafa. Nuestra experiencia nos dice que la necesidad de etiquetar a las cocinas se ha ido adaptando dependiendo de cada restaurante, ¿no? De cada cliente. Lo más habitual, a lo que yo coloquialmente siempre llamo etiquetado solución 1.0, no deja de ser el papel y el boli, ¿no? Una etiqueta en papel y un boli, que es una buena práctica porque es mejor que nada, evidentemente, pero nos puede llevar a una serie de errores sin quererlo, ¿no? Los usuarios, el preparador en la cocina, lo que hace habitualmente es anotar el producto que está etiquetando, el producto que está manipulando, que está abriendo, que está preparando, descongelando, no sé, en todos los procesos de la cocina, anota la fecha en la que lo está haciendo, anota la caducidad interna según los criterios que tienen ellos en su departamento de calidad o su responsable de cocina, y en muchos casos anota quién lo ha hecho, ¿no? Por si hubiera cualquier tipo de error o cualquier incidencia o hubiera que investigar un poco qué ha pasado, pues saber quién lo ha hecho. Esto es una gran práctica, es una muy buena práctica y es el inicio de algo muy grande, pero nos puede llevar a muchos errores. ¿Por qué? Porque los cocineros o los manipuladores pues pueden tener un error a la hora de calcular una fecha, porque son personas, ¿no? Y nos equivocamos. Los cálculos mentales no siempre son fáciles. Luego, si tenemos que estar haciendo consultas de tablas pensando cuándo caduca algo, pues bajamos nuestra productividad porque perdemos tiempo. Luego, si tenemos una persona que es un poquito creativa, ¿no? O que tiene una discrepancia con la central en cuanto a los tiempos que puedes dejar que una cosa lo deseches o que sea útil, ¿no? En la cocina, pues tendríamos, si tenemos dos locales con la misma marca, tendríamos dos criterios, ¿no? Dependiendo del preparador. Y luego eso lo sufrimos mucho. Yo mismamente a veces no entiendo lo que he escrito, ¿no? Pues imagínate si tengo que entender tu letra, Rafa, si tengo que leer una etiqueta que has escrito tú, a veces, pues yo que sé, que se corra un poco la tinta porque se ha mojado o que lo he escrito con mucha prisa y pues tenemos un problema si no lo entiendo, ¿no? Entonces, la buena práctica, que es muy buena, se puede convertir en un riesgo, un aumento de los riesgos por un mal etiquetado o por un mal criterio a la hora de etiquetar, ¿no? Entonces, pues es una problemática que nos encontramos mucho, ¿no? Esto del etiquetado a mano, la solución 1.0, ¿no? Que llamo de forma coloquial siempre. Exacto. Y yo destacaría algo, Álvaro, que todas estas desventajas de etiquetar a mano también genera mucha frustración a la persona que etiqueta, porque sabe que está perdiendo mucho tiempo en algo, ¿no? Burocrático y siempre que hablamos con la gente en los establecimientos nos dice eso, es que pierdo mucho tiempo, lo consideran un tiempo perdido, ¿no? Sí, se pierde mucho. Y hay gente a lo mejor que tiene que entrar antes en su turno por tener que estar preparando las etiquetas del día, ¿no? Y eso al final no lo queremos. Queremos que la gente esté rindiendo en el tiempo que tenga que estar, que no eche horas extra por tener que hacer una tarea adicional y que estén contentos y que estén haciendo lo que necesiten hacer, ¿no? Que es atender a los clientes, preparar las cosas en condiciones y al final pues ser productivos, ¿no? O que se la llevan a casa. Yo, Álvaro, a mí me han contado clientes de llevarse el trabajo a casa. Eso ya es... Esa es una buena. Etiquetar a mano tiene todas estas desventajas, ¿no? Tenemos soluciones, ¿no? Al final es lo que también venimos a presentar. Eso es. Tendríamos la solución que también llamamos de forma coloquial la 2.0, ¿no? La evolución del papel y el boli, que siempre es una impresión mecánica, una impresora de etiquetas. En este caso sería una impresora autónoma, ¿vale? Que no necesita ningún sistema adicional para imprimir y hacer cálculos de fechas de caducidad de forma autónoma y de forma automática. Y habría solución 3.0, que sería la evolución natural de la impresora autónoma, que sería un software más una impresora algo más sencilla, ¿vale? Entonces, si quieres, empezamos hablando de la solución autónoma, ¿vale? En Brother disponemos de una gama de impresoras de etiquetas muy completa, pero uno de los equipos más apreciados en cocinas para hacer estas tareas es nuestra gama de impresoras TD2, que son de 2 pulgadas,
que como son modulares podemos ir construyéndolas como los clientes necesiten. Entonces, tenemos un accesorio que es un teclado y una pantalla que se instala en la impresora y junto con el software de etiquetas que entregamos de forma gratuita con nuestras impresoras, que se llama Pitach Editor, haríamos un diseño de etiquetas, como mostramos en la pantalla, un diseño gráfico sencillo en el que ponemos la fecha en la que se ha preparado, la hora si queremos, pondríamos una fecha de caducidad secundaria, por ejemplo, vincularíamos con una base de datos en la que tendríamos el más X horas o más X días, ¿no? Lo que haya decidido el responsable de calidad. Esto lo comprimimos, hacemos un paquete que entiende la impresora, lo traspasamos a la memoria de la impresora y en los restaurantes lo único que tendríamos que hacer sería buscar el elemento de etiquetar, introducir el lote, por ejemplo, si ese es el caso, o no, o simplemente decir cuántas etiquetas queremos. La impresora imprimiría las etiquetas seleccionadas y haría los cálculos de forma autónoma. Aquí, ¿qué hacemos? Quitamos de un plumazo todos los errores de manuscrito, ¿no? De la incomprensión y la ilegibilidad de la letra. Quitaríamos el error del mal cálculo o del libre criterio del preparador y quitaríamos un cuello de botella, ¿vale? Porque una etiqueta que queremos imprimir 2 veces, pues solamente la rellenamos una vez, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestra experiencia nos dice que esto es un gran avance, ¿no? Esto es un gran avance a la hora de etiquetar de una forma más eficiente. Pero muchos clientes nos han dicho que a veces se les queda algo corto. Entonces, esto nos haría llevar a la evolución que sería el etiquetado, la solución 3.0, que se compone habitualmente de soluciones basadas en software y una impresora de etiquetas, que en este caso serviría cualquiera de nuestras impresoras de etiquetas, desde la impresora más sencilla a la impresora más compleja. ¿Qué haríamos? Que el software, a la hora de actualizarlo, como habitualmente están basados en la nube, pues la actualización es instantánea. Y la impresora, como es una impresora más sencilla, pues es más fácil de mantener, más económica, ¿vale? A la hora de mantener, y luego la inversión inicial es menor, ¿vale? Entonces, también eso es importante. En cuanto a softwares, pues el software estrella, el software por excelencia es Andy. Entonces, qué menos que cederte la palabra y que nos expliques un poquito más a fondo por qué Andy, no lo llamamos software, ¿no? Coloquialmente, es más bien un asistente, ¿no? Un asistente para el personal de cocina. Así es, un asistente. Yo añadiría, Álvaro, que al final son soluciones diferentes, ¿no? Ahora vamos a ver Andy más en detalle y esta solución de software más impresora, pero realmente, ¿no? El primer avance que hubo fue el hacer el autónoma, ¿no? Ahora ya estamos en otro nivel y tiene otras ventajas. Y es lo que hoy queremos presentar, ¿no? Pero yo realmente cuando conocí la solución autónoma dije, o sea, estamos solucionando, ¿no? el problema y al final es lo que queremos aportar. Y para que conozcáis, ¿no? Esas posibilidades que ya estamos en un nivel más de solución para el etiquetado de alimentos utilizando un software más una impresora más sencilla, ¿no? que la autónoma. Pues en este caso yo os presentaré Andy, que es nuestra solución, que le llamamos un asistente digital para digitalizar justamente esos procesos y esas operaciones en cocina, muy vinculado, ¿no? a la digitalización del control de la seguridad alimentaria. Y vamos a ver una demostración, pero poneros esta pantalla inicialmente para diferenciar que tenemos, por un lado, la parte que ve el establecimiento, que sería donde opera, donde imprime las etiquetas, donde realiza todas las gestiones, y después, evidentemente, hay una parte de panel de control, donde los equipos de calidad, de operaciones o los responsables de la tienda, de los establecimientos, pues controlan, ¿no? Supervisan y pueden ver todo lo que está pasando en ese lugar, ¿no? Y evidentemente, pues no imprimiríamos etiquetas sin la etiquetadora como gran complemento. Entonces,
Vamos directamente, que creemos que es mucho más útil para los asistentes ver a Andy en directo, haceros una demostración. Así que pasamos a Andy. Y como veis, esto os tenéis que imaginar en una tablet, también puede funcionar en el ordenador. Lo primero, ¿no?, es identificar a la persona. La persona que lo está utilizando introduce su código PIN, ¿vale? Y lo primero que vemos, vamos a entrar únicamente en la parte de etiquetado en este momento, pero para que veáis, que también lo comentaremos, que al final el hecho de que sea software nos permite añadir muchísima funcionalidad y dar soluciones a otras casuísticas, como puede ser pues, la comunicación interna, ¿no? Es decir, que haya un chat que nos permita que la persona del turno de mañana deje un mensaje a la de la tarde y mejorar esa comunicación, ¿no? Esto lo podemos ver en más detalle. Lo que vamos a ir es a etiquetado para ver esa parte concreta de etiquetado. Como veis aquí, la solución de etiquetado pues es muy sencilla. Al final entramos en este módulo donde vemos todos los productos. Esto es 100% configurable. Aquí estarían los productos a etiquetar. Incluso no los podemos visualmente categorizar por categorías de producto o por la fase de etiquetado, y con lo cual si yo quiero ver solamente los quesos o quiero ver todos los que están en los productos que se pueden descongelar, pues también lo tengo aquí, ¿no? Esto nos dice que ayuda mucho a localizar el producto de forma rápida, ¿no? Que a diferencia, a lo mejor, Álvaro, de una impresora autónoma, tienes que ir clicando hasta encontrar el producto o aprendiéndote el código. Claro, no es lo mismo ver las cosas en una pantalla pequeña, ¿no? Aunque sea un poco más grande de lo normal, no es lo mismo que verlo en un tablet de 10 pulgadas o en un monitor. Tenemos un cliente que tiene un monitor en las cocinas, no sé si de 20 y muchas o de 30 y tantas pulgadas, que al final eso es muy potente, es muy potente. Y una cosa, Rafa, muy interesante. Hasta un niño de 6 años, mi hijo, cuando me ve alguna vez haciendo alguna prueba en casa, lo toca y es que lo sabe utilizar a la primera. O sea, el entorno tan gráfico, tan visual, ayuda a que la formación a los usuarios sea inexistente. O sea, y eso es crítico y es muy importante a la hora de implementar un proyecto en una gran cadena o incluso en uno más pequeñito. No necesariamente tiene que ser muy grande, pero sí que, pues si tienes algo de rotación de personal o tienes gente de apoyo, de refuerzo los fines de semana, los festivos, no tienes que estar haciendo 20.000 horas de formación. Es muy importante. Exacto, exacto. Y además, es decir, hablando de la formación, claro, pensar que la información de la etiqueta, ¿no?, esa caducidad ya está introducida, y en el momento en que desde el calidad se cambia a una caducidad, el establecimiento no tiene que hacer nada, de forma automática ya sale, con lo cual incluso también reducimos tiempo de informar y de formar, ¿no?, en este caso. Pues yo, como veis, ¿no?, si tenemos aquí los productos y vamos a ver lo sencillo que es etiquetar, ese proceso de etiquetar con el ejemplo del bacon. Si entramos al bacon, pues cada producto, como cada casuística, será diferente, pero puede ser que cada producto tenga diferentes fases, ¿no?, que lo necesitemos etiquetar en diferentes fases del proceso de etiquetado. Y, por ejemplo, en el caso del bacon, pues tenemos etiquetado en la apertura o en la mesa de preparación. Vamos a etiquetar primero en la mesa de preparación, porque en este caso es sencillo, ¿no? Es decir, como veis aquí a la derecha en la previsualización del contenido que va en la etiqueta, el software de forma automática ya calcula la caducidad secundaria, ¿vale? Con lo cual ahora, en este caso, en esta etiqueta, no nos hace falta más información y ya directamente le damos a imprimir el número de etiquetas que necesitamos y se imprime. Ahora después, cuando volvamos a la presentación, veremos cómo es la etiqueta, que creemos que también es interesante compartirlo,
Pero aquí ya hemos ahorrado tiempo versus el etiquetar a mano, porque si imaginaros que tenemos que etiquetar 6 etiquetas de bacon, imaginaros, ¿no?, tener que etiquetar a mano 6 veces, cuando aquí únicamente le damos y ya nos imprime las 6. Ahí estamos ahorrando mucho tiempo. Ahora, vamos a ver un proceso, ¿no?, un poco más complejo, para ver esa flexibilidad de poder resolver muchos casos, ¿no? Si vamos al bacon y etiquetamos en la fase de apertura, como veis, Andy nos pregunta la información que necesita para la etiqueta. En este caso, pues el lote, ¿no? Es decir, si dentro de vuestro procedimiento está que salga el lote, pues te pregunta el lote y también te puede preguntar la caducidad primaria, en caso que se considere importante que salga en la etiqueta. Todo esto es configurable, es decir, podemos hacer que Andy pregunte según cada producto lo que necesita, ¿no? Y por último, igual, indicamos el número de etiquetas que necesitamos y ya Andy introduce esta información en la etiqueta, ¿vale? Con lo cual, veis que es muy sencillo y que Andy nos va guiando en todo el proceso de etiquetado. Ahora veremos la etiqueta resultante, pero hemos conseguido, ¿no?, agilizar e imprimir etiquetas de una forma sencilla, ¿vale? También el hecho de digitalizar, que antes, ¿no?, comentábamos con Álvaro, esa posibilidad de mejorar procesos y utilizar el software de una forma todavía más beneficiosa. Imaginaros todo ese proceso de que suele ser en la apertura del restaurante cada día, cuando se abre, se suele imprimir casi siempre el mismo número de etiquetas. O como mínimo, ¿no?, se preparan de forma similar cada día las mismas. Eso podemos incluso optimizarlo y aquí tenemos un elemento dentro de Andy que le llamamos colecciones, que es que preparamos una lista ya de las etiquetas que en ese momento se puede llegar a necesitar, ¿no? De forma que de manera inteligente le estamos diciendo que vamos a necesitar 3 de bacon, 1 de cebolla, 1 de champiñón, y si aquí, que ya los tenemos seleccionados, le damos a imprimir, empieza el proceso que hemos visto antes, introduciendo la información, y como veis aquí a la derecha, ¿no?, iremos imprimiendo las diferentes etiquetas, ¿vale?, una detrás de la otra, de una forma muchísimo más rápido y más ágil, ¿no? Incluso, Rafa, podrías cambiar el número de etiquetas, ¿no? Si una mañana necesitas hacer un poquito más de champiñón, podrías cambiar el número de etiquetas a la hora de imprimir, ¿no? No estás encasillado, ¿no?, al proceso, no es fijo. Totalmente. Si al final es un proceso que diseñamos estándar, pero después modificable, ¿no? Solamente tienes que cambiar ese número. Así optimizamos muchísimo el proceso de etiquetado. Claro, esto nos lo permite hacer el hecho de trabajar con un software, el añadir este tipo de elementos, con una solución, ¿no?, 2.0. Al final no nos da la pantalla para tantas ampliaciones, ¿no? Con lo cual podemos aportar este tipo de información. Pues esto es la demo de Andy etiquetado y pasamos a la presentación para enseñaros la etiqueta, porque al final lo que buscamos es etiquetar de una forma eficiente. Y aquí os hemos puesto un ejemplo completo para enseñaros que evidentemente la etiqueta contiene pues la información que se haya introducido, depende del proceso, ¿vale? Y también el hecho de que cuando imprime la persona, el empleado, está identificado, nos permite de forma automática introducir las siglas de la persona que imprime. Con lo cual, pues en este caso, JL podemos saber, ¿no?, intuir que es Javier López como ejemplo. Esto es muy interesante porque de forma automática, ¿no?, añadimos otra información más y así pues está en la etiqueta.
Y también, ¿no? Evidentemente, la fecha de caducidad, que la destacamos para que, porque es el elemento más importante de la etiqueta. Y esto es una ayuda visual que además Álvaro, ¿no? Salió al final mejorando el software y atendiendo el feedback de nuestros clientes. Eso es gracias a escuchar la voz del cliente. Al final estáis en mejora continua, ¿no? Y la verdad que con esa inclusión de las bolitas que marcan los días de la semana, ayudamos a los restaurantes a mejorar la rotación de stock. Al final, ¿por qué vamos a sacar primero un producto que caduca más tarde, ¿no? Saquemos el que va a caducar antes. Y esto es una forma muy gráfica, muy visual. No nos hace falta colores, que sí es verdad que en otros países está muy de moda utilizar etiquetas preimpresas en color y la impresora marcaría el que corresponde. De esta forma ahorramos ese extra coste de etiqueta en color y lo vemos súper claro. Yo creo que es un gran acierto. Sí, al final ha sido una solución muy, muy valorada. Y al final esto es lo que nos aporta el hacerlo con software, ¿no? Es decir, que podemos ampliar la funcionalidad, mejorarla, incluir cosas como esto, que es una ayuda visual, o como lo de las colecciones, que todavía hacemos ganar más tiempo a los empleados. A mí me gusta mucho, Rafa, a nivel comunicación, Andy, con la impresora, es Sí, que está tan afinado, está tan afinado que es que Andy habla lenguaje Brother y la impresora habla lenguaje Andy. Y llegáis a saber si la impresora tiene la tapa abierta, por ejemplo, que parece una tontería, pero no lo es. Cuando un cliente tiene un restaurante lejos y imaginaos que es un fin de semana y su departamento de IT no está operativo en ese momento, a lo mejor se ha dejado la tapa abierta porque no se han dado cuenta que puede pasar porque somos personas, va a imprimir, no imprime, no imprime, no imprime y Andy te dice, ojo, que es que tienes la tapa abierta. Y eso, al final, la integración es tan buena que llegamos hasta ese nivel. Y algo que me gusta mucho también y que creo que es muy potente es el dashboard de control de las etiquetas impresas. Eso es muy potente porque podéis sacar incluso rankings de qué local o qué restaurante está imprimiendo más de salsa barbacoa o de bacon y de esa manera pues se pueden tomar ciertas decisiones o se pueden corregir procesos, ¿no? Porque en una tienda, por lógica, deberían imprimir más o menos lo mismo que en otra, ¿no? Entonces, es muy importante y eso lo da el software, el poder sí. controlar todo esto y además en tiempo real. O sea, tú te puedes poner a las 10 de la mañana de un día como hoy, ver y ves la foto a tiempo real y está muy chulo. La verdad que enhorabuena al que lo haya pensado y lo haya desarrollado, pero se ha quedado muy bien. Al final, bueno, tenemos muchísimas funcionalidades que nos aporta el software, que no las enseñamos en el día de hoy para no hacer un webinar, ¿no? Súper largo y aportar algunas pinceladas, pero estaremos encantados de enseñarlo. Pero sí, como dices, y destacaría que ese registro de etiquetas impresas, desde un punto de seguridad alimentaria, es el lugar para poder hacer un simulacro de trazabilidad, imaginando que hay una situación no deseada de intoxicación, poder ir al día concreto que estuvo ese producto, ver la etiqueta que se imprimió y ver el lote, ¿no? Con lo cual también estamos ayudando a que ese control de la seguridad alimentaria y en esos casos se gestionen de una forma mucho más correcta. Eso es. Sí, sí. Pues al final, resumiendo las ventajas, en este caso de Andy, pues tenemos un software que es flexible porque nos permite funcionar tanto en Windows como en una tablet Android. Diríamos que en una tablet es mucho más amigable y porque es movible y en los establecimientos se van moviendo por los congeladores y van mandando a imprimir, con lo cual es mucho más fácil, pero tenemos esa flexibilidad de que podría funcionar en ordenador también. Y evidentemente, pues todas las ventajas que hemos ido comentando, es decir, reducimos errores, calculamos de forma automática las caducidades, esas caducidades están actualizadas
en todo momento, si se actualiza desde un departamento central, se actualiza en todas las unidades de negocio y conseguimos ¿no? unificar procesos en el etiquetado. Destacaría también, en concreto de Andy, que funciona sin necesidad de conexión a Internet. Es decir, necesita Internet para conectarse una primera vez, identificar los usuarios, descargarse los productos, pero una vez ya con esa conexión puede funcionar sin Internet. Esto es importante porque hay cocinas, ¿no?, que tienen una conexión más débil, más difícil y se conectan de forma intermitente. Con lo cual eso lo tenemos solucionado. Lo que es importante, ¿no?, que para que haya actualizaciones de productos sí que deben de conectarse en esa vez, ¿no? Y destacar el ahorro de tiempo. Aquí incluso os hemos preparado una tabla que al final la experiencia de trabajar con clientes nos permite pues valorar cómo lo hacían antes etiquetando a mano y el resultado que están teniendo ahora y haciendo pruebas con diferentes procesos. Evidentemente la etiqueta a rellenar, los campos a rellenar depende del proceso, ¿no? Y hay procesos que tardarás más en rellenar una etiqueta o menos. Pues hemos calculado ahorros del tiempo que van desde el 30% al 66% de tiempo, contando una persona haciéndolo a mano 100% dedicado a etiquetar, que ya sabemos que no siempre así, hay muchas interrupciones en los locales. Y eso se traduce en una media de 44,75%, que al final es 27 minutos ahorrados por cada hora etiquetando a mano, ¿no? Es el proceso. Eso en una persona pues que tenga un buen día o que haya dormido bien, ¿no? Y si hemos tenido un mal día o una mala noche y estamos un poquito más espesos, pues se nos dispara. Al final el tiempo es oro y yo creo que ese tiempo podrían estar pues a lo mejor pues haciendo otras cosas que sean más provechosas para el local y para los clientes, ¿no? Exacto. Bueno, simplemente con lo que hablábamos antes, Álvaro, de que hay gente que se lleva las etiquetas a casa o que entra antes al turno para poder hacer, si podemos ahorrar ese tiempo a todo ese equipo, pues también estamos ayudando, ¿no? Pues es un ahorro importante que se le suma pues ese control que hay más del etiquetado. Entonces, hablamos de este ahorro de tiempo y hasta aquí yo creo que hemos visto las diferentes soluciones, ¿no?, de etiquetado alimentario y como el webinar de hoy es para aportaros una visión más amplia de soluciones de digitalización para la seguridad alimentaria, pues ahora vamos a ver todo el mundo del APPCC, ¿no?, de cómo digitalizamos todos esos registros del análisis de peligros y puntos de control crítico. Y empezamos igual que con etiquetado, ¿no? Al final, en este caso Álvaro sabe más de etiquetado, pero también lo hemos visto en las visitas que hemos hecho a los locales, ¿no? De tener registros, todo lo que sea tener en papel. Sí, no es bueno. No es bueno, ¿no? Es decir, los registros de la APPCC, todos esos registros de temperatura, de recepción de producto, registros de limpieza, pues hoy en día pues se están trabajando en papel, que está muy bien para procedimentar, se rellenan a mano, con lo cual pues hay posibilidad de error. El hecho de rellenarlos a mano implica que es un poco productivo, ¿no? Es decir, hay una lentitud. Y nos pasa igual que con las etiquetas. Hay mucha gente que sabemos que lo rellenan en el momento que no es adecuado o que se lo han llevado a casa para poderlo acabar, ¿no? Entonces, la experiencia de rellenar en papel no es buena, ¿no? Además del problema de gastar más papel y por lo tanto pues no aportar a esa sostenibilidad que hoy en día necesitamos. Entonces, esta sería la problemática, es decir, estamos etiquetando en papel, ya conocemos sus deficiencias. ¿Y qué solución podemos aportar? Pues volviendo a Andy,
entraremos de nuevo y ahora veremos otro módulo, ¿no?, que nos permite solucionar toda esta parte de APPCC, que es el módulo que le llamamos de tareas, ¿vale? Que en este caso, ¿no?, es un lugar donde esos registros están de forma digitalizados, con lo cual entramos y aquí nos está diciendo que en la apertura tenemos que hacer la preparación de apertura de la tienda y el registro de temperaturas. Si entramos en el registro de temperaturas, como veis, ya tenemos las máquinas que tenemos que registrar la temperatura y de forma muy sencilla, pues introducimos la temperatura que hasta ahora introducíamos en papel. ¿Qué ventaja tiene hacerlo en digital también? Que con las temperaturas, ¿qué es lo que hay que controlar? Pues que no esté fuera de rango una temperatura. Vamos a poner una temperatura fuera de rango de un refrigerador, por ejemplo, y vemos cómo podemos conseguir que Andy te diga, te avise, ¿no?, que esa temperatura está fuera de rango, y aquí en este momento le podemos detallar el procedimiento a seguir. Podemos decirle, llama al servicio técnico, toma la temperatura de nuevo al cabo de unos minutos. Sea cual sea vuestro procedimiento, se lo podemos indicar, ¿no?, en este momento. Con lo cual hacemos que Andy te guíe en ese proceso de rellenar ese APPCC, y yo destacaría que, claro, esto es una cosa que no podemos hacer que el papel lo haga. No puede salir una alerta de, oye, esto que estás rellenando no es correcto, deberías de hacer esto, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Entonces, este es un registro de temperaturas, por ejemplo. Como veis, si vemos el de apertura, pues tendríamos el registro típico de checks. Y en todo momento, ¿no?, fijaros que vamos rellenando un porcentaje de aperturas, y con lo cual nos está diciendo que cómo vamos, ¿no?, en este caso del 29%. Y en cada franja horaria podemos ver los checklists que hay que completar. Que eso también es muy interesante, porque al final el equipo de la mañana y el equipo de la tarde sabe de forma guiada qué es lo que tiene que hacer en cada momento, ¿no? Y, como decía, APPCC también nos permite el registro de limpieza. Si al final son todos los registros, en este caso, pues un check. Y por último, enseñaros, ¿no?, que pueden haber diferentes formatos. Es decir, tenemos el check, podemos incluir un número, podemos, por el hecho de hacerlo en una tablet de forma digitalizada, pedir una foto al empleado, y esto tenemos clientes que al final del día les piden, pues, una foto de la cocina limpia, una foto del salón, con lo cual pues hay un mayor control, ¿no?, y evidentemente pues también una rúbrica, ¿no? Entonces, con esto conseguimos digitalizar ese APPCC de forma guiada, ¿vale? Lo que tiene Andy es que también, como hay registros que no podemos saber si se tienen que hacer hoy o cuándo se tienen que hacer, es decir, con qué planificación, pues tenemos un área de registros para poder rellenar cualquier registro de forma puntual, ¿no? Por ejemplo, en recepción de productos, pues puede ser algo que pase en un momento concreto. Pues aquí le pedimos, ¿no?, el albarán, si el packaging es correcto y la temperatura del producto, y es un registro que rellena en este momento, ¿vale? De manera que así lo tiene. Y con estos dos módulos, ¿vale?, complementaríamos pues ese APPCC que lo estamos digitalizando, ¿no? Todos esos registros ya los tenemos en digital, con lo cual pues ganamos en operativa, ¿vale? Y Rafa, igual que en etiquetado, también yo como responsable de calidad o de operaciones podría acceder en tiempo real, ¿no?, a qué están haciendo mis locales, ¿no? Totalmente. Es decir, al final esta información está en tiempo real en ese panel de control que permite supervisar todo lo que pasa, y además
poder sacar ese informe en PDF para poderlo imprimir en caso de que haya una inspección o en caso que se reclame. Todo eso está disponible igual que si lo tuviésemos en papel, ¿no? Pero digitalizado y solamente lo imprimimos cuando sea necesario. Ahorramos y somos más ecológicos. Muy bien. Exacto, exacto. Así que esto sería un poco la solución APPCC digital y, como decíamos, ¿no? Las ventajas es que reducimos errores, que el proceso es guiado, unificamos en todos los locales y tenemos la información actualizada, ¿no? Además de que identificamos claramente la persona que realiza cada tarea. De la misma manera, hay un ahorro de tiempo en el hecho de rellenarlo en papel versus rellenarlo en digital y también tenemos, ¿no?, la experiencia para poder hacer nuestros cálculos y determinar que al final, si rellenamos en papel, pues hay unos costes del papel, de la impresión, de lo que se necesita para rellenar ese papel, que si utilizas Andy o cualquier software para digitalizar estos registros, no los tienes, ¿no? Con lo cual ya estamos ahorrando un dinero en ese caso. Y si transformamos todo ese tiempo que nos ahorramos, que de media, ¿no?, por nuestra experiencia, vemos que se dedican 7 horas a la semana a rellenar registros, en algunos casos incluso más, y los pasamos a que sean 4 horas, como es el caso, ¿no?, de utilizar un software como Andy, pues ese tiempo transformado en dinero, estamos hablando que alrededor, que en un año ahorramos más de 3.000 euros por establecimiento gracias a digitalizar ese APPCC. Y además, ¿no?, tenemos más control. Sí, sí, no está nada mal. Si tienes varios locales, el Sí. factor multiplicador es importante. Esto cuando lo multiplicas es muchísimo y además ese tiempo de gestión, ¿no? Es decir, que aquí también hemos valorado. Una cosa es el tiempo que ahorramos de personal y otra cosa es el tiempo que le ahorramos a la persona que está supervisando, a los departamentos de calidad, en las oficinas, ¿no?, que tienen que controlar toda esa información. Es decir, tenemos clientes que antes de utilizar Andy, cada noche el encargado del restaurante tenía que enviar un email con todos los registros a esa persona y esa persona ver el email y verificar. Es decir, estamos ahorrando que la persona envíe el email por la noche antes de irse y que la persona de la central verifique esa información, ¿no? Es decir, solamente la tienes en el panel de control, consultable en el momento que desees, ¿vale? Así que todo esto, ¿no?, pues nos aporta ese ahorro de tiempo que, si lo transformamos en dinero, es muy interesante. Y ya para, digamos, ir concluyendo, ¿no?, pues contaros que Andy evidentemente tiene más módulos que al final dan solución a problemáticas diversas de los restaurantes. En este caso nos hemos querido centrar en la seguridad alimentaria, que era el tema de hoy, pero que sepáis, ¿no?, que podemos ampliar toda esa funcionalidad por el hecho de ser un software, que es lo que hablábamos, con una herramienta de auditorías para controlar tanto seguridad alimentaria como otros puntos que se quieran verificar, una herramienta de documentación que es muy interesante para compartir manuales de limpieza, manuales operativos, recetas, se puede hacer un uso muy, muy diverso, ¿no? Incluso un lugar, ¿no?, donde dejar esas incidencias, tengan que ver o no con la seguridad alimentaria, también se pueden controlar. Y como habéis visto cuando hemos entrado por primera vez en Andy, pues ese chat interno, que es una herramienta de comunicación interna, que es muy útil porque así evitamos utilizar herramientas que no son corporativas, ¿no?, como los chats personales que tenemos en nuestros móviles. Pues evitamos ese uso que no conviene, ¿no? Una herramienta más corporativa. Y queda registro. Al final, si Exacto, necesitas mirar algo, ahí está. exacto, así es. Y con esto, pues,
concluimos, ¿no? Con todo lo que hemos comentado. Si quieres, Álvaro, destacar tres cosas del etiquetado automático. Para mí lo más importante es reducir los errores y mejorar la eficiencia de los procesos. O sea, eso, un error no nos lo podemos permitir en una cocina. Al final estamos jugando con la salud de nuestros clientes y yo creo que es muy importante. Reduciendo los errores, unificando los procesos, también estamos mejorando la imagen de nuestra marca, que también es algo muy importante y que valoramos mucho, si yo como cliente decido ir a un local que no es el que yo utilizo habitualmente de la misma marca, yo espero recibir la misma calidad, el mismo trato, el mismo servicio, y si algo no se está haciendo exactamente igual en la cocina, posiblemente no lo reciba, con lo que yo creo que la unificación de procesos es clave. Y luego, pues evidentemente, estaríamos cumpliendo el APPCC también de forma mucho más estricta y a la hora de demostrarle a un inspector de salud pública que tenemos todo bajo control, pues oye, yo creo que lo agradecerían mucho, ¿no? Los inspectores de salud pública cuando van a un local que utiliza una solución como esta, yo creo que lo aprecia Sí. y pues también ese proceso de inspección, que también será largo, se acortará, ¿no? Y nos robará menos tiempo porque lo tenemos todo digitalizado y lo tenemos todo perfecto, ¿no? Yo creo que esos son los tres puntos que yo destacaría más de la parte de etiquetado, que luego la parte de digitalización de la PPCC que has mostrado, pues añade mucho más valor. Sí, al final es complementar ese valor, pero con objetivos muy alineados, ¿no? Unificar procesos, es decir, tanto de etiquetado como del APPCC, eliminar el papel en el caso de los registros y asegurar el cumplimiento, ¿no? Es decir, al final lo que buscamos dentro del ámbito de la seguridad alimentaria es cumplir con esos procesos, haciéndolo de una forma eficiente, que la persona que los realiza esos procesos no tenga la sensación que está perdiendo el tiempo. Entonces, oye, vamos a hacerlo de una forma eficiente y yo añadiría que con Andy, por ejemplo, es muy amigable. Es decir, nos encanta cuando nos dicen los empleados, es que me cae bien Andy, ¿no? Pues ese es lo que le hemos buscado, ¿no? Que sea uno más del equipo. Sí, 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 al final Esto, lo hacen uno más y es curioso. A mí cuando me contaste esa anécdota, la verdad que me pareció muy, muy curioso que llegaran a decir eso, ¿no? Al final están naturalizando que la herramienta está ahí para ayudar, no para hacer nada que no les guste a ellos, no, que está para ayudarles, les facilita los procesos y yo creo que el gran acogimiento que tiene la solución en los restaurantes también es clave del éxito, que no hay una resistencia al cambio con este tipo de soluciones. total, y como apuntabas en algún momento, la formación es muy sencilla porque la herramienta es muy intuitiva y al final lo ponemos en la mano de las personas y lo pillan enseguida. Así que bueno, hasta aquí nuestro webinar de hoy sobre seguridad alimentaria. Eh, yo creo que no hablo en nombre de los dos, de que esperamos que haya sido muy interesante, que hayáis, pues os habrá abierto la mente de las diferentes soluciones que hay, tanto en etiquetado alimentario como en esa digitalización de los registros. Si queréis más información, lo tenéis en nuestra web, en andyapp.io, al igual que nuestros contactos. Y Álvaro, no sé si quieres añadir algo más. Agradecerte el que me hayas invitado y nada, espero que haya servido para ayudar a nuestros potenciales clientes y les animo a romper el hielo y que nos pregunten, que nos contacten y que quieran probar la solución porque yo creo que es muy interesante. Así que nada, muchas gracias por dejarme participar y hasta la próxima. A ti, Álvaro. Yo creo que sí, hemos hablado mucho del panel de control, que lamentablemente por el templo no hemos podido enseñarlo y eso es lo que nos gustaría, ¿eh? Que cualquiera que esté viendo este webinar que le interese, organizado, ¿no? por Restauración News, también agradecerles esa organización por este webinar
pues que nos contacte y que así pues pueda descubrir aún más esas soluciones. Muchas Muy bien. gracias a todos, nos despedimos aquí y hasta la próxima. Encantado. Gracias. Gracias, Álvaro. Hasta luego.